En un día como hoy, 6 de julio pero del año 1573, Jerónimo Luis de Cabrera funda la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía, a orillas del río Suquía. El nombre dado por Cabrera a la ciudad es un homenaje a su ciudad natal, la ciudad española de Córdoba, en la comunidad de Andalucía. Cabrera buscaba dos objetivos. Uno de ellos era disponer de una salida al Océano Atlántico, ya que creyó que la laguna de Mar Chiquita era una bahía de este océano, y también intentó fundar una ciudad a orillas del río Paraná. El segundo de los objetivos era la fabulosa ciudad de los Césares. Por esto desobedeció las órdenes del virrey del Perú y fundó la ciudad de Córdoba, al sur de la jurisdicción que se le asignara. Dicha desobediencia motivó que Cabrera fuera decapitado en la ciudad de Lima, en Perú, el 17 de agosto de 1574. Obviamente ya vamos a hablar de todo lo que es la agenda de este fin de semana. Empieza con la gala el día jueves, ya está Rodrigo de Viñar, secretario del Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná. Ya está Sebastián Orlando, que además de ser también funcionario en dicho consejo, es uno de los violinistas justamente de la Orquesta Sinfónica, en la cual va a estar recibiendo la gala este bicentenario en la Ciudad de Paraná. Pero eso a modo de lo que es la agenda político-social, si se quiere, de lo que vamos a vivenciar. Históricamente, cuando hablamos de bicentenario, ¿de qué estamos hablando? De algo que vamos construyendo entre todos, de algo que construimos algunos para un lado, otros para el otro, de un crisol de razas que no termina de homologarse, entenderse, encontrar un vector, un camino. Cuando hablamos de los argentinos, ¿de qué estamos hablando? Por eso traemos un periodista y escritor como es Claudio Cañete. Bienvenido, compañero. Muchas ¿Todo bien? Por la invitación. Buen día a todos. Gracias vos por la predisposición de siempre que te invitamos. Un gusto siempre estar aquí en el Canal 11, así que bueno, contento de estar acá, compartiendo un rato. ¿Y qué habremos aprendido los argentinos, no? 200 años de disputas, de diatribas. Otros dicen, no, se aprendió mucho, son jóvenes 200 años y se ha acelerado un cambio muy importante. Lo cierto es que este tipo de fechas es propicio para aprender un poco más. Claro. Eso es cierto. Siempre, como pasó en el 2010, con el bicentenario del 25 de mayo, yo creo que es la oportunidad de que la gente en familia... Te vamos a poner ese micrófono, sí. Ponete ese que te van a conectar, bueno. Así funciona un poquito mejor, porque el otro se... Ahí bueno, está. Dale, ahí está. Televisión Verdad. Sí, señor. Decía, como en el 2010, con el bicentenario del 25 de mayo, yo creo que es la oportunidad para que la gente se vuelque en familia a todos los actos municipales, provinciales, a participar, sobre todo llevando a los chicos, porque esa es la manera de renovar un poco el debate de la historia, que pienso que me parece bien que se debata, digamos, permanentemente, y es cierto lo que decís vos, un poco que la memoria se construye. O sea que algo hay que aprender, algo hay que también transmitir, ¿no? Me parece. Algo hay que aprender, algo hay que transmitir. Y digamos, siempre los comparativos, ¿no es cierto?, son tediosos porque a mí, por ahí hasta cuando se dice una frase no me gusta sacarlo del tiempo en que se dijo, ¿no? Descontextualizarlo. Pero mucho hablábamos en la actualidad de que no hemos aprendido nada, de aquellos próceres que con gran hidalguía, milicia, fueron a liberar a los pueblos como Belgrano, con San Martín, los que fueron a poner el pecho para que esta república y todo lo que es el Cono Sur sea independiente, y que después tuvimos los criollos, descendemos los criollos, que lo único que pretendemos es seguir haciéndonos la América, ¿no? También está en tapete hoy por hoy todo el tema de corrupción indiscriminada que salta por todos lados. ¿De dónde deviene todo esto? ¿Es herencia? ¿Es costumbre? ¿Es hábito? ¿Es porque somos así? ¿Es porque nos vivimos matando al principio por un puerto de Buenos Aires y ahora nos matamos por una moneda que se caiga alguno en la calle? ¿De dónde deviene todo esto? Es difícil, digamos, discernirlo de una manera muy simple. Claro. Yo pienso que hay muchos procesos que se dieron en estos 200 años que explican de cierta manera estos desencuentros.
porque la verdad que en los primeros años de nuestro país el desencuentro e incluso la eliminación del otro fueron los factores que constituyeron, digamos, los vaivenes. Casualmente lo que decíamos del bicentenario del 9 de julio, sí, es este congreso es el primer paso que va a terminar en 1853 con la sanción de la Constitución, ¿no es cierto? Y fíjate vos cuántas guerras civiles, enfrentamientos entre federales y unitarios, el centralismo porteño, o sea, Buenos Aires contra el interior. ¿Y cuánto sigue hasta hoy eso, sí, no? Las provincias también enfrentadas muchas veces, como decíamos hoy con el aniversario de Córdoba, o sea, Córdoba también queriendo jugar un papel central y no es un juego de palabras, digamos, ubicada geográficamente de una manera muy estratégica en lo que después va a ser el mapa de nuestro país. La Liga de los Pueblos Libres también, que eso también vale la pena conversarlo en estos tiempos del bicentenario del 9 de julio. Y bueno, o sea, la verdad que Argentina se conformó con una sociedad que en su entramado tiene violencia, tiene diversidad en sus aportes, digamos, a través de las colectividades, tiene antecedentes interesantes a nivel sociológico, digamos, tanto la violencia esa que se ha ido metiendo en estos 2 siglos de enfrentamientos, como también los grandes esfuerzos que ha habido por parte de gente que es la que construyó, digamos, nuestra historia, ¿no? Es interesantísimo lo que dice Claudio, pero por ahí sería interesante también para la gente que está escuchando plantear un paralelismo, ¿no? Que era un poco lo que vos estabas preguntando hoy, pero no había. Antes los próceres, aquellas personas que eran destacadas y tenían reconocimiento público, porque ese es el significado de prócer, ¿no? Persona destacada que es reconocida públicamente, tenían otra concepción de lo que era el honor y la honestidad. Si hacemos un paralelismo con la actualidad, bueno, vemos que hoy hemos perdido en eso. En esa época los dineros que se recibían se donaban para la fundación de escuelas. Se buscaba todo lo que tuviera que ver con el crecimiento y el desarrollo en beneficio de los que menos tenían, y un poco también se quería sentar las bases de lo que luego de esta acta fundacional que se firma un 9 de julio vendría a ser la base de la aparición de la República Argentina, que es a través de la Constitución Nacional. Pero en ese sentido el paralelismo, ¿no? Básicamente los criterios eran distintos, lo que se perseguía era otra cosa, y un poco esto era así en esa época, ¿no? Donde la honestidad y el honor ocupaban un papel preponderante, fundamental. No se mancillaba el honor, al contrario, se hacía gala del honor, y hoy vemos que nuestros políticos, nuestros funcionarios han perdido empresarios, sociedad. A medida que ¿Viste? Porque nosotros, tiempo, yo estoy cansado de castigar a los funcionarios como si fueran de extraterrestres. Somos nosotros que llegamos a esos puestos, y nosotros que demostramos lo que realmente somos, ¿no? Entonces, nuestros funcionarios, cuando hablamos de nuestros funcionarios, ¿de dónde vienen? ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque hay connivencia también de otros sectores. ¿Por qué siguen haciendo deliberadamente lo que hacen? Porque nosotros no nos quejamos, por la justicia mira para otro lado. Pero bueno. Claudio, vos en este sentido, o sea, la historia nos está marcando eso. Claro, por eso... El honor ocupaba un lugar importante. Un lugar importante. No lo digo yo, sino que lo dicen los historiadores actuales. La figura del filántropo ha desaparecido en ese trayecto. O sea, todos nuestros próceres tenían ese perfil de hacer un beneficio a la sociedad, el ultraísmo, digamos, el tema de dejarle algo a las generaciones futuras. O sea, se pensaba en el largo plazo. Esa es la gran diferencia con el presente. Habría que buscar a ver qué pasó con el tema de que nos encuentren en un presente hablando de corrupción, de falta de valores. Bueno, ese es el gran tema. Por eso yo decía, hablar de historia está bueno porque nos lleva inmediatamente a analizar el presente, a reflejarnos en ese espejo que es el pasado y ver en qué cosas hemos perdido algunas esencias. ¿Y a tu criterio qué hemos perdido en esas esencias? No, y eso es lo que decía aquí Sergio. Yo creo que los valores de la honestidad, los valores del altruismo, la filantropía en la gestión pública. Yo creo que ahí es donde está quizás el debe, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XX, diría yo, a partir de la mitad del siglo XX a esta parte,
es donde, digamos, los valores en la función pública es donde se ha visto perjudicada por distintos factores. Podés encontrarlo con el inicio de los golpes de Estado, podés buscarlo también con que ya no eran ejércitos de ocupación, sino que grupos empresarios los que intentaron avanzar como factor de poder en la economía del país. Entonces ahí entra en juego el dinero o el poder visto en propiedades. Y ahí empieza un poco el tema de la corrupción, quizás. ¿No? ¿Y qué juego preponderante en el pueblo, en la Liga de los Pueblos Libres, que vos mencionabas? ¿Qué grietas considerás que en esos 200 años todavía no se han cerrado? Porque podemos seguir hablando de unitarismo y federales, seguimos haciendo ese tipo de proclamas, ¿no es cierto? Quiero orientar la pregunta, ¿alguna vez tuvimos realmente conciencia verdadera de nación? Y bueno... por ejemplo, el tema del federalismo y el centralismo porteño, que es una cosa que parece de los libros de historia, pero es el presente, porque hoy en día todos los días, no importa quién esté en el gobierno nacional, pero todos los días estamos viendo a lo largo de todos estos últimos años el tema de las provincias con la coparticipación y la nación. Claro. Esa es la marca de que esa cuestión, como decís vos, es una de las heridas que no se ha cerrado. La redistribución de la riqueza en un sentido federal, o sea, siempre las provincias tienen plata para cobrarle a Buenos Aires, a la nación en este caso, con todo lo que lleva, demora en las obras públicas, demora en proyectos justamente a largo plazo, sí. y urgencias que se van tapando con cuestiones improvisadas y no proyectadas con fondos que son genuinos de cada provincia. Claro, y estos son motivos de reclamo, porque en una época había proyectos para que las provincias recuperaran su autonomía, claro. Dejaran de depender, o sea, de ese centralismo que hace y junta o recibe parte de un todo que van generando las provincias y después devuelve a cada provincia un porcentual. Entonces, la autonomía de las provincias, fundamentalmente tenidas en cuenta frente a esto, es un reclamo que ha dejado de ser federal para convertirse, bueno, en otros momentos, en reclamo básicamente sobre las autonomías provinciales. Ha sido de distintos líderes políticos que obviamente han acallado este reclamo porque ahora funciona así, ¿no? Todo se corta en Buenos Aires. ¿Y las provincias nunca se exceden en sus funciones o en sus gastos? Porque por el otro lado podrías mirar, decir, sí, bueno, lo que pasa es que se pasan en gastos como la nación para total... recibe de otras provincias y maneja... Total, después la nación me banca el día de mañana. La nación me banca, claro. Es como que hay un juego, ¿no? Ahí también. Es que se transformó en un juego de poder. Claro. O sea, con lo que yo te debo, manipulo por ahí decisiones en el Congreso. Y como sé que vos me debes, yo emito letras, total, después vas a tener que salvarlo el que venga. Exactamente. Y así va. Sí. Y esto más allá de que, como yo te digo, qué color político ocupe el cargo de la nación, porque esto estamos hablando desde que volvió la democracia a esta parte. El tema coparticipación ha sido así. Bueno. ¿Qué va a ser? Sí, no, bueno, es una punta de lo que te muestra esto, de que hablar digamos. De historia es hablar de las cosas que nos pasan en el presente. En este caso, lo que decíamos, por ejemplo, esto en cuanto a lo económico, y en cuanto a la corrupción, vos podés hablar, o sea, los efectos que tiene la corrupción en el presente te marca la violencia, la falta de educación o la pérdida de valores, ¿no? No son sensaciones, sino que son realidades. Aquel proyecto de Sarmiento fundacional en el tema de educación es como que, porque la Argentina ha sido muy revolucionaria en varios aspectos. La salud gratuita, la educación pública y gratuita fueron los dos primeros grandes pasos revolucionarios que hizo la Argentina, que no tuvieron muchos lugares de Latinoamérica y te diría casi ninguno, mucho menos Europa o Estados Unidos. Y aún con todos sus claros oscuros, es uno de los factores con los que también se nos conoce a nivel internacional todavía. Sí, señor. Todavía. Sí, señor. De hecho, se ha venido abajo mucho. Seguro, por eso decía, aún con sus matices, sigue siendo una muestra que nos identifica de cara al mundo, digamos. Si te tengo que pedir así una reseña en estos 200 años de una especie de libro contable de cualquier contador que te dice en el debe y en el haber, me pongas 5 puntos de cada lado. 2 mencionaste, ¿no? La lucha económica, la desigualdad, el federalismo, los unitarios, que hasta el día de hoy...
seguimos luchando. No sé qué tan dignos y honestos eran esas luchas sangrientas de antaño para eso, o se usaba en función de para buscar un lugar de poder. Pero bueno, ese es motivo de otra charla. Pero digo, si me haces un libro contable, llegamos a los 200 años y en una provincia que ha sido justamente líder de la lucha federal, que no fue a la Casa de Tucumán, donde se va a recibir justamente el 9 de julio. De hecho, no rechazó la invitación porque estaba conformando justamente otra liga. Digo, si tenemos en este libro de debes y haberes, ¿qué me pones en el debe y en el haber? Empiezo con el debe. Con el debe, bueno, tolerancia. La tolerancia todavía está ahí complicado, ¿no? A propósito de lo de la grieta que decías mención, yo creo que ahí está la tolerancia, la convivencia, la educación yo la pondría también en el debe, en el sentido, no es que no hay, existe, digamos, es uno de nuestros grandes valores, pero es como que siempre exige más. Y el tema de la salud también. Y después la accesibilidad, no solamente en estos dos factores, sino la accesibilidad para todos en muchas cuestiones. Accesibilidad a la tecnología, a la cultura, a los bienes culturales, porque parece como que solamente cuando hablamos de bienestar se trata de la comida y la salud, pero también a nosotros nos alimenta la cultura. Claro que sí. Porque nos hace justamente querer a nuestro país, nuestra provincia, nos hace entendernos y nos hace también interesarnos y comprometernos. Y si no están esas cosas, quizás no hay tolerancia. Por eso es como que estos puntos que ponemos en el debe es una cadena que te lleva a un resultado, que es esto que he analizado. ¿Y qué hemos aprendido en los 200 años? En el haber. Y en el haber, democracia. Hay autonomía de las provincias en algunos factores, digamos, que hay que valorarlo. Y en el caso de Entre Ríos, yo diría que en el haber también hay que poner que es una provincia que está más conectada con el país. Producto de un montón de factores políticos, geográficamente, tecnológicamente, y también dentro de la tecnología las posibilidades que llevó a que la provincia deje de ser insular y esté conectada, digamos. O sea que ya el tema del túnel y los puentes deje de ser mencionados como los grandes milagros de obras, sino que realmente es una realidad. Entre Ríos ya dejó de ser esa provincia que en el primer siglo de la historia de nuestro país era como una tierra lejana y bueno, que era como casi exótica, ¿no? Para visitar, y rural sobre todo. Hoy en día estamos hablando de una provincia que tiene un matiz más moderno. Gracias, Claudio. No, por favor, un aplauso grande para nuestro colega e historiador, Claudio Cañete. No, y bueno, favor, a seguir aprendiendo. ¿Cómo no? A seguir aprendiendo. Vamos a la primera pausa en la mañana del Explorador. Vamos a hablar también de la agenda política y social que tenemos previsto. Tenemos como que sí, porque somos todos argentinos, paranaenses también, en definitiva, y entrerrianos. Así que vamos a hablar de lo que se viene también a partir de mañana para recibir el advenimiento del Día de la Independencia. No fue el 4 de julio, ¿no? No. Perfecto, ya venimos.